Hola, muy buenas a todos y todas. Espero estén teniendo un buen tiempo. Este video es una continuación de los mecanismos de reacción que hemos venido estudiando en el caso de sustratos tipo halogenuro de alquilo. Y vamos a estudiar en esta oportunidad el mecanismo de eliminación que conlleva la formación de alquenos, que nosotros denominamos unimolecular y la abreviamos como E1. La primera cosa que vamos a decir es que este mecanismo de reacción forma alquenos en dos etapas. Entonces, esas dos etapas la vamos a ilustrar de manera general a partir de esta estructura que tengo en el extremo izquierdo, en el cual he señalado los dos grupos o los dos átomos, digámosle grupos salientes en general. Uno sería el átomo X, que representa a un halógeno, y un hidrógeno, que sería un hidrógeno vecinal. Vamos a decir en este caso que el carbono que porta al halógeno es el carbono alfa, y el carbono de a la par, que es el carbono adyacente, porta a un hidrógeno para poder hacer entonces la eliminación en dos etapas. Como el mecanismo de reacción es unimolecular, eso significa entonces que la velocidad de la reacción general solo depende de una de las dos sustancias. Y de acuerdo con la ley de la velocidad podemos escribir que la velocidad global de la reacción es igual a una constante multiplicada por aquel reactivo que determina la velocidad de la reacción. En este caso, la reacción ocurre entre un halogenuro de alquilo y un nucleófilo, pero el nucleófilo no influye de manera significativa en la velocidad de la reacción. Por tanto, decimos que la velocidad depende solamente de una de las dos sustancias, en este caso el halogenuro de alquilo. Y eso significa, por consiguiente, que de las dos etapas de reacción, la primera de ellas es la etapa decisiva, y en esa etapa decisiva participa solamente el halogenuro de alquilo. Entonces, para que el proceso inicie, el halogenuro de alquilo debe modificarse de tal manera que haya primero la salida de un grupo. El mejor grupo saliente entre el hidrógeno y el halógeno, lógicamente, es el halógeno. Es una especie muy estable cuando se forma con carga negativa, como un producto. Entonces, la primera etapa de reacción es mediante un proceso de absorción de energía, la molécula logra romper el enlace entre el carbono alfa y el halógeno. El carbono alfa es el que estamos rotulando así porque porta al halógeno como grupo saliente. Entonces, aquí estamos teniendo el primer paso, que es la ruptura de un enlace. Esta sería, en nuestra secuencia, lo que nosotros denominamos entonces la etapa lenta de reacción. Vamos a escribir entonces eso para que nos quede constancia a la hora de hacer nuestro estudio independiente. Vamos a escribir entonces de manera expresa aquí que lo que estamos escribiendo entonces es el mecanismo de reacción 1, indicando que la primera etapa, que es la ruptura del enlace con el halógeno, es la etapa entonces que denominamos etapa lenta. Ahora, si ese halógeno se va llevándose el par de electrones, se constituye en el primer grupo saliente del halogenuro de alquilo, y el resto de la molécula quedaría momentáneamente pues muy similar a como la teníamos antes, simplemente que hemos eliminado el halógeno. El halógeno se lleva el par de electrones del enlace, por tanto el carbono ha cedido par de sus electrones y adquiere una carga positiva. Allí en ese caso tenemos la formación de un carbocatión intermediario, que es una especie que se forma en una primera etapa de reacción, que es la que hemos denominado lenta, esa sería la primera etapa, y luego ocurre entonces la intervención de una segunda reacción para la formación propiamente del alqueno, que es el producto final de la eliminación. Ahora, en esa segunda reacción, vamos a hacer ahora sí la intervención con el nucleófilo. Vale decir acá que para que se den eliminaciones tipo E1, usualmente los nucleófilos que suelen utilizarse para favorecer ese tipo de mecanismo son nucleófilos de tipo débil. Aquí en esta forma de escritura, HNU, NU significa un nucleófilo cualquiera. Y este par de puntitos puesto en la parte superior es precisamente lo que le da las características nucleofílicas. Es decir, tiene que ser una especie en general de cualquier tipo que tenga acumulación de electrones, que sea rica en electrones. Y el hidrógeno indica de alguna manera que, bueno, la especie está protonada y es una especie neutra, no tiene carga neta. Vale la pena aquí recordar entonces que cuando nosotros poníamos de manera general a un nucleófilo fuerte,
poníamos el nucleófilo con una carga como tal, una carga negativa. Y cuando hablábamos de un nucleófilo, pues más bien de naturaleza débil, pues ese nucleófilo de naturaleza débil usualmente era sin carga y bueno, una especie que tenga pares de electrones libres. Entonces, en nuestra representación, esto significa débil y esto otro significa un nucleófilo de naturaleza fuerte, solo por aspectos de simbología. Bien, entonces, primera etapa, la salida del halógeno para dejar un carbocatión como especie intermediaria. En la segunda etapa de reacción, para que se dé entonces la formación propiamente del enlace doble, el enlace doble tiene que formarse entre estos dos carbonos. Voy a reescribirlo acá, resaltando entonces los dos carbonos. Entre esos dos carbonos tiene que darse la formación del doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, porque son los que contienen los grupos salientes. Entonces, entre estos dos tiene que formarse el doble enlace. Para la formación de ese doble enlace, se requiere que el carbono, bueno, ya el carbono alfa sacó a un átomo, que fue el halógeno, y el carbono beta tiene también que eliminar a un grupo para poder formar un enlace doble. Entonces, lo que constituye, por tanto, como paso siguiente, es la salida del hidrógeno que está sobre el carbono beta. Entonces, el nucleófilo débil llega y ataca al núcleo de hidrógeno y se enlaza con él. Como consiguiente, vamos a tener entonces que el par de electrones del enlace con el hidrógeno se desplaza hacia el eje de los carbonos alfa y beta para formar la insaturación que sería el alqueno. Como resultado final tendremos entonces al alqueno formado entre los carbonos alfa y beta y además, bueno, por allí el nucleófilo puede que quede protonado, incluso puede que quede con carga positiva, pero realmente no nos interesa mucho porque la especie fundamental que estamos tratando de justificar su formación es realmente pues el alqueno. Eso sería entonces en términos generales el proceso que ocurre. Y a esta segunda etapa que estamos diciendo que llamamos la intervención del nucleófilo para eliminar el hidrógeno, esta es la segunda etapa de reacción y es una reacción que es una etapa rápida. Es una etapa rápida porque constituye básicamente un proceso de formación y rompimiento de enlaces simultáneamente. La formación de enlaces entre el nucleófilo y el hidrógeno es favorable termodinámicamente. Por eso es entonces la etapa que denominamos rápida. En la etapa lenta, que es la que determina la velocidad, que es la primera, solo interviene el halogenuro del kilo. En la segunda etapa ya interviene el nucleófilo. Pero como la etapa determinante de la velocidad es aquella que sea lenta, por conclusión llegamos a que la velocidad depende más bien del halogenuro del kilo, de que se rompa ese enlace inicialmente. Ya lo que sucede después es mucho más fácil que suceda. Por tanto, entonces llegamos a esa expresión de manera general. Lo que intentaremos ahora es darle un poco de forma a nuestra explicación. Para llegar a eso, entonces, vamos a utilizar un ejemplo y es mediante ese ejemplo vamos a tratar de darle un poco de amplitud a lo que acabamos de describir. Entonces, como primer ejemplo, vamos a poner un halogenuro del kilo y vamos a poner incluso pues una condición de quiralidad sobre el átomo de carbono. Vamos a proyectar hacia afuera a un cloro, que sería un cloruro del kilo entonces, y este pues un hidrógeno. Y vamos a poner a un nucleófilo débil. Vamos a poner, por ejemplo, a metanol. El metanol tiene pares de electrones sobre el oxígeno. Esos pares de electrones es precisamente lo que le da las características nucleofílicas. Y vamos a escribir aquí, pues, una eliminación, una reacción de eliminación por la vía, entonces, E1. Dijimos entonces que, como resultado de la eliminación, lo primero que va a ocurrir la formación de un enlace. Ahora, en la formación del enlace, tal vez lo que cabe señalar es que entre el átomo donde está el cloro y un átomo vecinal donde hay un hidrógeno, allí se formaría entonces un doble enlace. Entonces, por ejemplo, un primer producto que podríamos escribir entre esas dos especies sería la formación del alqueno entre esos dos carbonos, en estos dos extremos, en este, que era el carbono 2, o sigue siendo el carbono 2 de hecho por la numeración, estaba el cloro y en este otro hicimos la eliminación del hidrógeno que estaba en el carbono 3.
Ahora, esa es una posibilidad. La otra posibilidad que también puede ocurrir es que hayamos tenido la eliminación de este cloro con un hidrógeno de más bien el extremo derecho de la molécula, porque allí también hay hidrógenos para eliminar. Por consiguiente, tendríamos nosotros la formación de otro alqueno. Ahora estamos diciendo entonces que aquí estaba el cloro y el hidrógeno que fue eliminado fue más bien el hidrógeno del extremo derecho. Eso me da entonces como origen a dos productos o dos tipos de alquenos. Y además de eso, bueno, tenemos que el nucleófilo, recordamos en la etapa de mecanismo, es el que logra la salida del hidrógeno. Entonces, el nucleófilo puede quedar entonces protonado, como ganando un hidrógeno más y una carga positiva. Y además, el halógeno es un grupo saliente. Estas dos especies que están aquí no le prestamos mayor atención realmente, porque este sigue siendo el nucleófilo protonado y el grupo saliente, pues es evidente quién sería, es el halógeno. Estamos más bien prestando la atención en los alquenos que se forman a partir del halogenuro de alquilo, a partir del sustrato que porta al halógeno. Entonces, la siguiente pregunta que nosotros debiéramos hacernos en función de lo que acabamos de escribir es, si se dan dos productos, ¿cuál de los dos sería entonces el producto mayoritario? En este caso vamos a tener que el producto mayoritario es el producto más sustituido. Un poco en consistencia con la regla de Zaitsev que habíamos explicado en videos anteriores para lo que sería la eliminación por la vía E2. Ahora, habiendo dicho eso, lo siguiente que vamos a hacer es justificar el mecanismo, que es el proceso mediante el cual este reactivo junto con este nucleófilo termina formando este producto. Cuando nosotros explicamos entonces el mecanismo de una reacción, tenemos que hacerlo indicando expresamente para cuál producto, si existen varios, para cuál de esos estamos escribiendo propiamente ese mecanismo. Y eso es entonces lo que haremos en un momento. Para poder hacerlo entonces, bueno, voy a formalmente escribirlo. Vamos a escribir entonces el mecanismo E1 para la formación del producto mayoritario, que es el alqueno más sustituido de acuerdo con la regla de Zaitsev. Ahora entonces vamos a reescribir a nuestro reactivo para poder hacer el proceso completo. Entonces dijimos que el reactivo, habiendo escrito exactamente igual a como está arriba, acá, vamos a trasladar abajo. Vamos a decir entonces que tenemos aquí a nuestro cloro y vamos a poner entonces a los hidrógenos. Ok. Como el producto mayoritario tiene los carbonos, más bien al carbono 2 y el 3, como entre los cuales ocurre la reacción, es decir, entre este y este, vamos a expresar entonces un poco más de información sobre esos dos carbonos. El carbono 2, que es el que tiene al cloro, está claramente expresado su quiralidad. Ese carbono es un carbono, más bien es un carbono S. Su configuración es un carbono S. Sobre el carbono 3, que es en este que estoy señalando, allí no hay pues sustituyentes, lo que hay son dos hidrógenos. Sin embargo, vamos a expresar la presencia de esos dos hidrógenos. Igual vamos a utilizar cuñas. Ahora tenemos entonces expresado en la figura la misma molécula de arriba, pero indicando pues los dos carbonos sobre los cuales va a ocurrir precisamente la eliminación. Las condiciones de eliminación que estamos poniendo para esta reacción son, bueno, habiendo utilizado metanol como reactivo nucleofílico, como un nucleófilo débil, y estamos indicando que sería el mecanismo por la vía E1. Lo primero que ocurre entonces es en una etapa que vamos a llamar la primera etapa, es la formación de un carbocatión intermediario mediante la absorción de energía de la molécula que permite el rompimiento de un enlace para que el halógeno salga de la molécula. Entonces tendríamos como intermediario a nuestro compuesto. Ya aquí por este carbono lo seguimos dibujando igual porque allí no ocurrió, no hemos representado ningún cambio sobre él. Pero sobre el carbono 2, que es el que está acá, ese carbono al perder el cloro, vamos a decir que el cloro salió de la molécula, solamente queda pues entonces el hidrógeno. El hidrógeno sería el tercer enlace de ese carbono.
Por tanto, ese carbono, al haber perdido electrones que se llevó el cloro, adquiere una carga positiva y es entonces un carbocatión. Hay que recordar allí que también los carbocationes son planos, no son tridimensionales. Entonces aquí no utilizamos ningún tipo de cuña, ni representación de cuña, ni nada. Voy a mejorar un poco la escritura sobre este hidrógeno para hacerlo un poquito más legible. Entonces, ese carbocatión que acabo de escribir, repito, es un carbocatión que sería plano. Ahora, esa es la primera etapa del mecanismo de reacción. Nos hace falta entonces la segunda etapa. Para la segunda etapa de reacción la voy a escribir hacia abajo, porque necesito ampliar un poco la figura. Entonces, esa segunda etapa vamos a hacer que el nucleófilo ahora sí intervenga. El nucleófilo dijimos que era entonces el metanol, pero todavía no lo habíamos hecho realmente reaccionar. Ahora vamos a incorporarlo a la reacción. En esa segunda etapa, que llamamos que es la etapa lenta, lo que ocurre es la salida del siguiente grupo saliente. En este caso sería el hidrógeno. El hidrógeno constituye el otro grupo saliente. Lo primero que se fue es el cloro y lo siguiente que necesitamos que se vaya para la formación de enlace entre este carbono y este carbono es precisamente el hidrógeno. Ese hidrógeno, quien lo retira, es el nucleófilo débil. Entonces, desde el par de electrones, esa especie ataca al hidrógeno. El hidrógeno traslada su par de electrones al enlace carbono-carbono entre el carbono que era alfa y ahora el beta, carbono alfa y beta, y tenemos entonces que se forman, pues, digamos, un subproducto que sería realmente nuestro nucleófilo, pues, protonado, ganando un hidrógeno con su carga positiva, porque lo que se lleva es el núcleo del átomo de hidrógeno. No se lleva sus electrones, entonces se va con forma de H+. Y lo otro que se forma, que es realmente lo que estamos tratando de justificar, es propiamente el alqueno. El alqueno tendrá la distribución que tenga el esqueleto de carbonos. Cuando digo la distribución del esqueleto de carbonos, me refiero, si el esqueleto de carbonos está en esta forma, entonces en el producto tendremos la misma forma en el esqueleto de carbonos. Y el doble enlace estaría en esta posición, entre los carbonos 2 y 3. Y ese sería, pues en este caso, el 2-buteno, que fue uno de los dos productos que nosotros dijimos que se formaban. Bueno, uno de los, bueno, que se formaba, dijimos entonces el 2-buteno. No estoy escribiendo el mecanismo para el 1-buteno, pero bien, hay otra cosa que no he mencionado aquí que es importante pues incorporar. Resulta que este enlace entre los carbonos, vamos a rotularlos un poquito, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Este es el carbono alfa, el que porta el halógeno, y el carbono beta es el otro. Entonces, la eliminación está ocurriendo entre carbonos alfa y beta. El alfa, el que permitió la salida del halógeno, el beta, el que es retirado su hidrógeno por reacción con el nucleófilo débil. Entonces, el enlace que une a los, vamos a verlo por acá, voy a poner otro color. El enlace simple que une a los carbonos alfa y beta, que es el que estoy señalando a lo largo de esta línea punteada, es un enlace sencillo, un enlace simple. Los enlaces sencillos sabemos que tienen la capacidad de rotar. Si rotan, entonces existe la posibilidad de que el hidrógeno se desplace hacia abajo y el metilo hacia arriba. El lado derecho, vamos a decir que todo este lado derecho de la molécula puede rotar. Congelamos el lado izquierdo y rotamos el lado derecho para representar cómo sería ese giro. Sería más o menos habiendo movido la molécula como en una forma así, 180 grados. Si lo desplazamos de esa manera, voy a volverlo a escribir acá. Esa molécula, si hubiese sufrido un proceso de rotación antes de que lo haya atacado el nucleófilo débil. Si el nucleófilo débil lo atacó así como está, da origen al 2-buteno, que de hecho este es el isómero trans, sería el trans 2-buteno. Pero si en el proceso, antes de que el nucleófilo débil lo ataque, ocurre más bien un giro sobre el eje carbono alfa, carbono beta, entonces ese giro me origina una forma diferente del esqueleto de carbonos, que lo voy a tratar de representar así.
sobre el carbono, que es el carbono beta, vamos a seguir conservándolo igual a como estaba y vamos a decir que lo que giró fue el eje, pero sobre el carbono alfa. Y allí ahora ahí está el metilo y en el extremo inferior estaría el hidrógeno, la carga positiva del carbono alfa. Tenemos aquí entonces el carbono alfa y el carbono pues beta, donde estaba el halógeno y donde están los hidrógenos para retirar. Entonces, la segunda figura, que es esta que está aquí, puede formarse a partir de la primera, simplemente por rotación del eje carbono-carbono. Eso es algo que es muy posible. No es tan favorable porque los grupos voluminosos, que son el metilo, que es toda esta parte, y el etilo, estarían más o menos cerca uno del otro. Entonces existe entre ellos algún tipo de repulsión estérica. Eso no es muy favorable, que suceda que esto termine en esto, pero sí sucede. O sea, no va a ser en gran proporción, pero va a existir la posibilidad de que también se forme. Ahora, vamos a suponer entonces de que antes de que, o algunas de las moléculas, recuerden que en la reacción hay muchas moléculas con muchas otras. Vamos a suponer que algunas de esas moléculas sí lograron absorber suficiente energía para modificar esta forma del esqueleto de carbonos y transformarla en la otra. Vamos a ver ahora que el esqueleto de carbonos sigue una trayectoria diferente. Ahí estoy siguiendo la trayectoria de los carbonos. Esa trayectoria diferente va a hacer que nuestro producto se exprese un poco distinto al que inicialmente habíamos puesto. Ahora, si la molécula suponemos que haya rotado, ahora en la segunda etapa de reacción, el nucleófilo llega y retira al hidrógeno de la siguiente manera. El par de electrones ataca al hidrógeno y el enlace del hidrógeno va a formar la segunda unión sobre el enlace carbono alfa, carbono beta. Bien, como productos tendríamos entonces al nucleófilo débil protonado, que este es un producto secundario, en realidad no es de mayor interés, pero el que sí es de mayor interés es realmente el alqueno. Vean que aquí estoy siguiendo la trayectoria de cómo está representado aquí la cadena de carbonos. La cadena de carbonos en azul, como está la molécula inicialmente antes de que le ataque el nucleófilo débil, y luego como queda finalmente cuando uno de los hidrógenos ha sido retirado sobre el carbono beta. Y entonces en ese caso tenemos ese segundo producto, que también es un alqueno secundario, pero en este caso tenemos que sería el isómero geométrico cis. Eso me daría origen entonces al cis 2-buteno. Entonces, en este caso tenemos entre los dos tipos de productos que se pueden formar el mecanismo expresado siguiendo la trayectoria que llevo con mi puntero, desde el reactivo hasta este intermediario carbocatiónico, que es la forma más estable del carbocatión, atacado por el nucleófilo débil y formando el trans 2-buteno. Este sería el producto mayoritario, porque es la posición en forma trans que da menos impedimento estérico que la cis. Ahora, la otra opción que dijimos es, bien, en primera etapa forma al carbocatión, pero ese carbocatión puede por absorción de energía rotar y generar esta segunda forma. Esa segunda forma es menos estable, pero puede suceder. Y si llega a formarse, el nucleófilo débil lo ataca y termina por formar al alqueno cis. Entonces tenemos que considerar que para ese alqueno secundario tenemos la posibilidad de un alqueno cis y un alqueno trans. Ambas opciones son posibles, siendo mayoritario el trans por un asunto de estabilidad. Ahora seguidamente vamos a hacer un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos igualmente a un halogenuro de alquilo, simplemente que estamos incorporando pues una quiralidad sobre este carbono y una quiralidad sobre este carbono. Vamos a ver si eso representa algún tipo de diferencias en el producto final que nosotros escribamos como resultado de la eliminación. Entonces tenemos que el carbono 2 tiene una configuración R y el carbono 3 tiene una configuración S. Cabe recordar que cuando ponemos la cuña al final y no indicamos nada en el extremo, eso significa entonces que lo que hay es un metilo. Entonces en el carbono 3 tenemos un metilo y un hidrógeno, y en el carbono 2 un hidrógeno y un bromo. Entonces, como habíamos mencionado, la primera etapa del mecanismo de reacción es una etapa rápida,
que implica la formación de un carbocatión por ruptura del enlace carbono-halógeno. Como cuando se rompe entonces ese enlace, vamos a tener aquí la formación entonces de un intermediario. El carbono 3 sigue siendo quiral porque allí no ha ocurrido ningún cambio. Todo el cambio ocurrió sobre el carbono 2. Y en el carbono 2 queda un hidrógeno todavía y una carga positiva. Eso sería entonces un carbocatión intermediario. Ahora, hace falta entonces que nosotros digamos que ese carbocatión tiene entre el carbono, que vamos a irlos pues siguiendo un poco la numeración. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entre el carbono alfa y el carbono beta existe una posibilidad de rotación porque es un enlace sencillo. Los enlaces sencillos pueden rotar. Como resultado de la rotación, todo un segmento de la molécula rota en relación con el otro. Entonces, si ponemos, por ejemplo, todo el segmento de la derecha de la molécula haciendo un giro de 180 grados, más o menos algo como esto, un giro de 180 grados, tendríamos que reescribir para representar, habiendo hecho ese giro, la molécula de la siguiente manera. Tenemos allí el hidrógeno, ahora el metilo está arriba y el hidrógeno está abajo como producto de esa rotación. Extendemos un poco el enlace. Allí está. En ese caso, bueno, aquí está el carbono alfa y este es el carbono beta. El que estamos diciendo que rotó respecto al alfa es, de respecto al beta es el alfa. O sea, rotamos un segmento de la molécula y el otro lo dejamos congelado para poder expresar bien cómo una molécula es diferente a la otra, habiendo hecho entonces ese proceso de rotación. Bien, lo que acabamos de decir es que una vez que se forma el carbocatión, ese carbocatión tiene libre rotación sobre el enlace carbono-carbono. Y eso significa que el carbocatión puede estar en realidad expresado de dos maneras. No significa que las dos maneras tengan igual estabilidad. Y la estabilidad la vemos siempre en términos de dónde están los grupos voluminosos. El grupo voluminoso del carbono alfa sería el metilo, porque el hidrógeno es más pequeñito. Y en el carbono beta, el grupo más voluminoso es el etilo. Y bueno, después tenemos un hidrógeno y un metilo, pero entonces el etilo es más voluminoso. Entonces, esta posición que está allí tiene los dos grupos voluminosos, que es los que están en azul, más separados uno entre otro. Entonces, yo espero que esta posición sea más estable que el de la derecha. Vamos a ver el de la derecha. Sobre el carbono alfa tengo como grupo más voluminoso al metilo, porque el hidrógeno es un átomo muy pequeño. Y en el carbono beta tengo tres grupos. Tengo por un lado al hidrógeno, tengo al metilo y tengo a este etil. En este caso, los dos grupos voluminosos están un poco más cerca de lo que estarían en la primera figura. Entonces, yo espero que esta sea un poco menos estable y esta sea un poco más estable. Ahora ya podemos predecir cuál será el alqueno mayoritario. Las dos opciones van a estar presentes en mayor o menor medida, pero también podemos predecir a partir de ese factor de estabilidad cuál sería entonces el mayoritario. Ahora sí, vamos a escribir el resto del procedimiento, que sería la segunda etapa del mecanismo, que dijimos que era entonces la etapa más rápida que la primera. Allí está el nucleófilo que hemos puesto entonces en medio de la reacción y decimos que ese nucleófilo es el que se encarga de sacar al otro grupo que tiene que salir, pero ahora del carbono beta. Un grupo que es el halógeno, no lo pusimos, no lo escribí por acá, pero como producto también está el halógeno que salió. Bueno, el carbono alfa retira al halógeno y el nucleófilo débil termina por sacar al hidrógeno. Ok, se enlaza con el hidrógeno. Una vez que se enlaza con el hidrógeno, ese par de electrones que mantenía unido al carbono del hidrógeno va a formar el enlace múltiple sobre los carbonos alfa y beta. La cadena de carbono, si seguimos un poco su contorno, voy a resaltarlo aquí. Este sería el contorno de la cadena de carbonos y aquí habría otro carbono que se proyecta hacia abajo, que es el metilo. Ya el hidrógeno se habría ido. Entonces, el esqueleto de carbonos me quedaría en forma de zigzag hacia abajo y aquí habría un metilo en esta posición, un doble enlace. El hidrógeno sobre este carbono ya no es necesario escribirlo. Sobre el carbono 2 y sobre el carbono 3 tampoco hay ningún hidrógeno, por tanto sería nada más así como lo escribimos. Además que sabemos que en los extremos de un doble enlace son pues
planos. Además, sabemos entonces que el nucleófilo débil queda pues protonado y queda con una carga positiva. Por eso sería un subproducto. Nos interesa la formación del alqueno propiamente. Este alqueno, si fijamos los grupos más voluminosos de los extremos de los carbonos sp2 del doble enlace, vemos que este sería el isómero trans. Ahora vámonos del lado derecho. Del lado derecho, suponiendo que se haya formado por rotación del enlace del carbono alfa y carbono beta la estructura de la derecha, tendríamos ahora la intervención del nucleófilo débil. Vamos a poner los pares de electrones. Y en la intervención del nucleófilo débil, vamos a representar ahora el ataque nucleofílico desde el par de electrones, que es el sector donde están acumulados los electrones, hacia el hidrógeno, que es el otro grupo que tiene que retirarse, sobre el carbono alfa, de carbono beta más bien. El par de electroncitos va a formar el enlace múltiple entre carbono alfa y carbono beta. Ahora bien, vamos a seguir para dibujar nuestro producto final, un seguimiento que sea consecuente con cómo dibujamos el esqueleto de carbonos. En este caso, el esqueleto de carbono se proyecta más bien hacia arriba, porque hacia arriba está el metilo. Abajo lo que habría es un hidrógeno. Entonces, ese sería el esqueleto de carbonos y abajo también hay carbonos porque ese extremo es un metilo. Y el hidrógeno, evidentemente, es retirado por el nucleófilo débil. Ahora tenemos dentro de esta cadena de carbonos una secuencia que es consecuente con lo que dibujamos arriba. Vamos a representar aquí entonces la cadena de carbonos que se proyecta en la misma contorno como lo hicimos en azul. Igual que en el compuesto anterior. El contorno que estamos poniendo en azul es consecuente con la forma en que estaba expresado el carbocatión que fue atacado por el nucleófilo débil. Aquí deberíamos decir también que el nucleófilo débil queda protonado. Y ese sería entonces nuestras dos formas diferentes que puede originar esa reacción. Ahora, como en el caso anterior, entonces, si el carbocatión este es más estable que el de la derecha, entonces espero que el producto mayoritario sea el producto trans, porque se originó a partir del carbocatión más estable. Bueno, eso sería entonces en términos generales lo que implica una reacción en términos de su mecanismo por la vía de eliminación unimolecular. Nos vemos entonces en la siguiente.